Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Desaprendiendo, nuevamente con José Arenas. ¿Cómo estás, Alan? Aquí estamos felices, ¿o no? Sí, bien, Contentos gracias. porque Dios ha sido bueno para con nuestra vida. ¿Cómo no alegrarnos? Sí, con todos los pesares que tiene la vida, complicaciones, Todo. insatisfacciones, pero contento porque podemos seguir grabando, seguir aportando algo en el crecimiento de las personas. Sí, hoy queremos hablar un buen tema. Lo titulamos ¿En qué etapa estás como cristiano? ¿Pasamos de etapa los cristianos? Sí, hartas, muchas. La pasamos. ¿Sí? ¿Para qué vamos a hacernos los locos? Sí. Sí, ahora, quiero hacer una reflexión sobre esto. No es que estés mal con Dios, sino que quizás no entiendes que estás en una etapa diferente. Crees que no estás más cerca de Dios, pero en realidad estás pasando una etapa diferente, una temporada, podríamos decir. Y nosotros también la hemos pasado. Sí, mira, el libro de Eclesiastés habla de diferentes etapas y eso es importante entender, como dices tú, debemos entender qué etapa es la que yo estoy viviendo para poder estar tranquilo conmigo mismo y para con Dios también, porque como la vida del ser humano, desde que nace, va quemando distintas etapas, la vida cristiana es lo mismo. No podemos medir a todas las personas de la misma manera. Sí. Entonces cada uno está en una etapa distinta. Antes, cuando conocemos a Dios, surgen muchas cosas. Uh-huh. La primera es el primer amor. ¿Qué le llaman? Sí, ¿por qué le llaman el primer amor? Porque estás prendido con todo. Sí. La verdad que te gusta todo lo que pasa. Cuando uno está enamorado. Sí, te gusta todo lo que pasa en la iglesia, con tu vida espiritual. Todo es lindo, la verdad que todo es lindo. Y es importante vivir eso. Y Sí. toda persona lo vive, obviamente. Sí, es como la entradita. Claro, obviamente. Y Dios te da, y también Dios hace su parte en darte estos regalitos para justamente que te vayas comprometiendo de a poco hasta ir madurando. Pero esta etapa primera es muy importante porque pues, comienzas a conocer a Dios, comienzas a buscar más de Dios, comienza un hambre por buscar de su presencia y todo lo que se hace espiritualmente Y emocionalmente. sí, te parece extraordinario. Sí. Ahora, es bueno, pero se corre un riesgo también en el primer amor. Creemos que cuando ya nos sentimos esa emoción y todo, ya parece que pasó la vieja, no sé, es como que, Dios se olvidó de mí. pero pasa hasta en las relaciones, po. Sí. Cuando creemos, no, ya no te amo. ¿Ah? Es que son procesos, el ser humano pasa por eso. Claro. Porque por algo Dios nos dejó también esos sentidos, pues si no sería nada en vano. Mira, cuando vives esto, tú oras a Dios y Dios te responde y tú crees que Dios te habla y son con muchas cosas lindas las que pasan. Pero como dices tú, después viene un proceso y comienzas a decir, bueno, tan mal estoy. Sí, ya no siento. Claro, ya no siento. Ya no es lo mismo de antes. Como que Dios no me escucha, Dios no me responde. Y varias son las interrogantes que pasan, pero es la primera etapa que es la necesaria. primera etapa. Es bonita también. Sí, que a lo mejor hay gente que nos está escucha, viviendo. que lo está viviendo y súper, hay que experimentar todo eso lindo, pero vienen distintas etapas que nos van a llevar al propósito real de Dios original. Venimos del futuro para decirte que si no sientes lo mismo, no te preocupes, quédate ahí. No te desesperes. No, sigue buscando, sigue buscando, clamando. es la primera etapa. Sí. No te deprimas. Uh-huh. Y de repente creemos que porque no sentimos o no es lo mismo de antes. Porque no venga la acusadora a mentirte que ya Dios no te ama, que Dios no quiere nada contigo,
que eres muy pecador para ser un hijo de Dios, que cómo Dios te va a perdonar esta, y miles de cosas cuando pasamos esa etapa. Pero ¿quién no la ha vivido? Todo el mundo. Sí, todos la hemos vivido. Sí. Y vemos también, por ejemplo, personas públicas, figuras públicas, que viven su primer amor y después tú los ves como que, ¿qué le pasó a este? Se olvidó de Dios. Claro. Pero son procesos, son etapas. Que Dios nos hace vivir, justamente porque, como dice el siguiente punto, tiene que llevarnos a un crecimiento. Sí, tiene no que nos llevarnos podemos, podemos quedar como bebés espirituales. Sí. Y ahí entramos en otra etapa, que es el crecimiento y el aprendizaje. Sí, que también tiene un desafío importante. Sí. Y también es lindo porque se te va abriendo la mente con respecto a Dios. Mira, al principio tú solo ves a Dios como tu papá, como un Dios bueno, pero también después en el crecimiento y en el aprendizaje vas viendo que también Dios te corrige, que Dios te instruye, que Dios te hace pasar distintas situaciones. Sí, y empezamos a tener hambre por la palabra, en el aprendizaje, nos empezamos a ordenar un poquito y vienen muchas cosas que son buenas, y es buena esa etapa también, porque eso después es como que te entregan algo y tú vas a tener que ponerlo por obra y persistir en eso. Sí, sí. Y también corremos el riesgo de volvernos orgullosos porque ya aprendimos. Sí, eso es lo otro. Sí, por eso en esta etapa también, pero también es necesario pasarla y van a venir a lo mejor esos orgullos a ser petulante porque aprendimos algo más, porque ya conocemos un poquito más de la Biblia, sabemos orar más que el otro. No, y después queremos cuestionar. Claro, conocemos algunos versículos bíblicos y nos ponemos un poquito soberbios, pero también es parte de ese crecimiento de que Dios nos lleva y nos moldea. O sea, ahí hablemoslo así, abiertamente, de lo cotidiano. Vemos muchas cosas en la iglesia así. Es bueno tener esa voluntad muchas veces, pero ya sabiendo un poco más y creer que ya te la sabes toda, es complicado. Sí. Es complicado. Pero es parte de, Alan. Sí, es parte de cuando te dan un nombramiento, cuando te ponen en un ministerio y ya piensas que estás en otro nivel, que ya tú no eres del perraje o de las ovejas ya. Sí. Pero todo eso es parte del proceso. Dios seguramente Dios va a venir y va a aplastarte un poquito, va a quitar un poco de orgullo. Es como cuando le dicen a la gente, no, se le subió el humo a la cabeza. Claro. Pero como te digo, también si estás en esa etapa, es parte de este proceso y es importante entender en qué etapa estás tú, si ese es el tema, en qué etapa estoy yo para poder... Y afrontarlo con humildad, sí. En el sentido de tengo más conocimiento, más humilde. Sí. Aunque igual es difícil. No, sí es difícil. Sí, los seres humanos queremos ser moneditas de oro. No sé si yo he visto en diferentes formas esta frase, pero una vez leí que decía uno de estos, ¿cómo se llaman? Memes, podríamos decir. Decía, dale poder a alguien. Y vas a ver cómo es su carácter. Y vas a ver cómo es su carácter. O también está, dale dinero y vas a ver dónde está su corazón. Muchas cosas así. Sí. Pero así como el primer amor, así como el proceso del primer amor, también está este de crecimiento y aprendizaje. Como te digo, te abre un mundo, sí, el segundo punto, porque comienzas a ver y a experimentar y comienzas a leer la palabra y comienzas a revelarte cosas, Dios, y por eso también te vuelves un poco... iluso, orgulloso, es parte del ser humano, pero Dios, que es tan extraordinario, nos tira un poquito de su gracia para humillarnos un poquito y ponernos a cuenta. Pero antes de seguir, por ejemplo, José pasó por esta etapa, ¿no? Y todavía. No, pero
No en el sentido del primer amor. Ah, sí, pues sí. ¿Cómo se corría con el primer amor? Nosotros nos convertimos junto con Rosario ¿Mm? y fue totalmente distinto y por eso es importante entender. Rosario dice que a ella lo que le pasó, que quería parar a la gente en la calle al que pasaba y decirle lo que había experimentado. Que conocía al Señor, pues. O sea, fue impactada y tenía ese primer amor de contarle a la gente. A mí me pasó algo distinto. Yo me fui a la Biblia, o sea, yo me empecé a buscarlo, a ver quién era Dios. Comencé a leer, me gustaba leer más, empecé con un proceso de lectura, pero y ahí vemos cómo vamos viendo que cada uno es tratado de una forma distinta. Se vive, o sea, el primer amor lo viven diferente de una las manera personas. distinta. Sí. Bueno, es lo que me comentó Rosario, una de las cosas que le pasó, que veía gente en la calle y quería contarle lo que había pasado, lo que había vivido. De hecho, fue a la casa de la mamá y le presentó el evangelio porque para ella impactó Dios su vida. Bueno. ¿Entiendes? Y a mí fue totalmente distinto. Pues, o sea, empecé a ver quién era este Dios. ¿Quién era este Dios que me había rescatado? Y comencé a leer y cosas así. Sí. O sea, ahora los que están viéndonos, si vivieron de diferente forma o de la misma forma, o si recuerdan cómo vivieron el primer amor, escríbanos. Ahí para que podamos ver sus opiniones. Sí, para que podamos, su experiencia. De eso. Sí. No, es un tema. Yo he escuchado muchos testimonios así que el obispo, bueno, el padre espiritual, hablaba siempre que él quería abrazar a todos los hermanos. Llegaba a la iglesia, no allá a las horas de los cultos, quería a todos presentarle a Cristo, y es bueno. Claro, como te digo, así impactó Dios la vida de Rosario. Y en el segundo punto, Alan, si podemos dar un ejemplo de eso también. Conmigo también pasó algo totalmente distinto porque nos convertimos el primer día, podríamos decir, bueno, tendría que haber trabajado similar. Pero no fue así porque con Rosario la llamaron muy luego a trabajar, a ser maestra de escuela dominical, que en ese tiempo existía la escuela dominical. Quizás algunos también la viven todavía. Sí. Y yo más porro, pues en el crecimiento a mí igual me costaba un poco más y siempre he sido más porro. Entonces fue distinto, fue más largo el proceso ese para mí. Sí. Tuve que empezar a leer, comencé a ir a ser discipulado. Me acuerdo de algunos hermanos que hacían discipulado, que era el hermano Samuel Zamorano y Oscar Jerez, que eran algunos de mis profesores. Entonces, saludos a esos cracks. Entonces fue totalmente distinta la vida, pero después viene otra y ahí también sufrimos otro punto, ¿no? Aquí es cuando se viven las papas, caliente. La lucha y conflicto. Sí. Es complejo. Porque aquí es como que es la mitad de la etapa, de los procesos que se vive como cristiano, y es aquí donde estás en la prueba de qué estás hecho. Sí. Y aquí vemos realmente que el evangelio no es, como dicen por ahí, un jardín de rosas, sino son espinas. Se padece. Sí, se padece. Y vienen los conflictos, incluso conflictos familiares, Alan. Sí. Tu familia te comienza a despreciar porque te convertiste al Señor. ¿No? Y si tienen numerosas familias, peor. Entonces ya está el conflicto de ¿voy a la iglesia este domingo o me quedo en la casa porque vienen a visitarme? Y está el conflicto interno también porque empiezan las tentaciones. Sí. Viene un tiempo también de pereza donde el enemigo comienza a decirte, bueno, ¿y para qué tanta iglesia? Y comienzan esas luchas. Comienza la lucha de ¿y oro o no oro? Sí. Porque con el primer amor quieres pasar orando, quieres pasar haciendo cosas. Sí. Y después viene este tiempo donde no quieres nada. No, y este otro, el que está abajo, se vuelve loco, el que quiere. Aquí está viendo, o a este lo saco de aquí, Sí, o se me va para allá, bueno, es lo que quiere, al reino. es lo que quiere destruir. Y también comienza esa lucha, Alan, porque
porque comenzamos a ver cómo realmente es la iglesia por dentro. Mm. Estoy hablando la hermandad, como somos tanta gente que estamos en el mismo proceso de maduración, de transformación, comenzamos a ver que el hermano Alan no es tan santo, po. Ah, sí. No, Que el hermano José no es tan santo, porque Sí. le cuesta como a todas las personas le cuesta. Entonces comenzamos a tener esos conflictos de decir, bueno, y el hermano tanto si es cristiano, si se dice llamar cristiano, pero también nosotros estamos viviendo un proceso en nuestras Sí. vidas, que también a lo mejor somos complicados para otras personas. Y algo con lo que vamos a luchar, por cierto, sí. vamos a luchar siempre porque está esa naturaleza pecaminosa en nosotros. El apóstol Pablo llegaba a decir, ¿cómo decía? No me recuerdo ahí ahora, pero como que maldecía su propio cuerpo Ah. por No, tener y Pablo la pasó. por tener estas tentaciones, Sí. ¿entiendes? Sí, sí. Ahora, es importante también eso porque no es porque empezamos a tener a Cristo en nuestro corazón no vamos a tener lucha. No, aquí se padece, aquí es para gente valiente el Evangelio, porque empieza esas luchas, esas cosas que te vienen a la cabeza, Pensamientos malos, de pensamiento, envidia, de celos, de miles de cosas. todo lo que tenga que ver con pecado. Sí, Sí, sí se empieza a luchar, porque no es solamente el conocimiento. porque justo como dices tú, aparte de la naturaleza pecaminosa que cargamos, está el enemigo que lo único que quiere, como dice la palabra de Dios, es matar, destruir. ¿Entendí? O sea, Sí. está él también en esa lucha de decir, no, pues no quiero que le sirva a Dios. Y comienza a traer cosas a nuestra vida. Y por eso está esa lucha y ese conflicto interno. Pero es lucha, pues eso sí que es lucha. Po. Una vez recuerdo que uno siempre tiene así como amigos en la iglesia y como que tira la talla por cosas que pasan en la iglesia. Estábamos en un discipulado y llega un hermano y dijo que había tenido una lucha porque no quería venir al discipulado porque no quería levantarse de la cama. Ya, pero yo dije. Y después nos reíamos y yo le decía, no, hoy día entre el compañero allá de la iglesia le decía, hoy día tuve una lucha, no quise lavarme los dientes. Claro, a lo mejor la lucha él la representó mal y a lo mejor tenía algún problema y no quería nada con la vida. Sí, claro, ustedes lo pero tomaron una en broma. lucha que sea como algo más... Más espiritual. Sí. Pero bueno, se padece. Están esos conflictos. Están esos Alan, conflictos. y somos tan complejos el ser humano. Lo que para ti es una virtud, para mí es una debilidad. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, nosotros podemos lesear con el alcohol, con las drogas, Sí. con el cigarro, porque para nosotros eso es una fortaleza, no nos pasa absolutamente nada. Sí, porque no hemos llegado a esos lugares. No hemos ocurrido ni hemos experimentado ese tipo de cosas. Pero para algunas personas esta es la debilidad, ¿entiendes? Y como nosotros tenemos también debilidades. Por supuesto. Yo creo que mi gran tema es el carácter, que creo que Dios tiene mucho trabajo conmigo, porque está muy arraigado mi carácter o mi genio. A mí Y- también me pasa. Entonces, no, por eso te digo, Sí. son luchas. Por eso, lo que para uno parecieran ser fortalezas, para el Sí. otro es de una debilidad. Sí, pues hay gente pasiva, hay gente Y súper. que afronta las cosas de otra manera. Sí, parece que la mamá le da puro armonil antes de nacer. A ver, Puro Retalín. claro, algunos, pero a otros no. La mamá tomaba mucha Coca-Cola y nacimos eléctricos, así. Sí. Pero Sí, bueno, esa es parte de... Y esas luchas están ahí, esos conflictos. Ahora se pasa a un desierto. Se pasa a un desierto, que es otro punto, que es otra etapa, que es la sequedad espiritual. No sientes nada, no ves nada, no oyes nada. Vas a la iglesia, predicas la palabra y te da exactamente... Como dicen otros, estoy meado. Sí, Pero sí, pues si pasan cosas, te empiezan a pasar, todo De- te empieza, no sé, pues te despiden del trabajo, Sí. empieza, que no sé, pues
te separas. Mil cosas. O no sé, te frustran los negocios. O pareciera que tu vida espiritual no tiene sentido. Sí. Tu vida espiritual no tiene sentido, no le encuentras salida, estás en un círculo vicioso eclesiásticamente, vas a la iglesia, lo haces rutinariamente, escuchas la palabra, escuchas las canciones y nada pareciera tener sentido, tienes pocas ganas de esto, de lo otro, y comienza, porque también este desierto es súper necesario. Y Dios te está procesando. Y es importante, ¿por qué? Porque Dios te está haciendo pasar por esto para que empieces a caminar sin sentir. Claro. Sin lo emocional, sin lo que percibimos realmente ahí comienza, como ser humano. Claro, ahí comienza un poco la madurez, porque también podemos decir, bueno, si soy maduro tengo que tener todo solucionado. No es tan así. Esa es la otra etapa, la madurez. Sí, y como dices tú, cuando uno ya es maduro no comienza a andar tanto por lo que ve, sino por lo que sabe, por la No relación. me saludó el pastor, no me saludó el líder. Te da lo mismo. Es lo mismo, yo vengo por Dios a Claro. la iglesia. Pero ojo con eso, Sí. el tema de madurez tampoco quiere decir que todo lo tengamos solucionado. Por favor, la Biblia dice que vamos a tener esta escojera hasta que Cristo venga. O sea, es una continua transformación. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo venga. Como la luz de la aurora. Sí, que va de aumento, como dice. En aumento hasta que el día es perfecto. Perfecto. Es bueno la madurez, también se corre riesgo, como dice José. En la madurez vemos realmente, ya estamos un poquito más fuerte físicamente, espiritualmente, mejor dicho. Y vemos que de todo lo que ha pasado, de todas las etapas que hemos vivido, Dios nos ha hecho fuerte y hemos confiado en Dios. Porque esto también es de confiar en Dios, pues no dejemos a Dios de lado en estos procesos, porque es lo principal aquí. Es tú y Dios en tu vida espiritual. Después de eso, de la madurez, que le dimos una pincelada, viene la multiplicación. Sí, es el gran mandato que aparece en Mateo 28, 19 y 20, que dice que vayan y prediquen la palabra y bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese ya tiene que ver con la multiplicación, que es la gran comisión, que es la responsabilidad no de un pastor, no de un líder, sino de cada creyente de anunciar el reino. Ahora hay distintas maneras de anunciar el reino, porque muchas veces pensamos que ir y evangelizar es pararnos en una esquina con un megáfono y a gritar algún versículo bíblico. No, en una conversación, sí. en cualquier cosa, en un consejo también puede estar evangelizando. Así que es importante. Y puede entender. ser más efectivo. Sí, también. Tampoco descartamos lo otro, pero cada cual puede llevar el evangelio a las personas de una manera distinta. Pero sí, cuando pasamos en la madurez, entendemos que no tiene que ver solo conmigo el llamado. Si Dios me llamó, no es para que me bendiga económicamente, aunque puede hacerlo. No es para sanarme, aunque puede hacerlo. Es un propósito de poder llevar el evangelio, de llevar la buena noticia a otra persona. Ahora, esto no quiere decir que lo tengamos todo solucionado, que ya no tengamos debilidades, que ya no tengamos nada por qué trabajar. No, estamos en un proceso y a todos nos cuesta y todos estamos, como decíamos al principio, en una temporada distinta. Y ahora, lo más importante de esto yo creo que es leer en qué temporada estoy para no frustrarme. Sí, exacto. ¿Entiendes? Ahora, un punto en el tema de la multiplicación va muy ligado con la madurez. ¿Por qué? Porque yo cuando veo que soy maduro, no solamente pienso en mi crecimiento, sino empiezo a pensar y a trabajar en el crecimiento de los otros. De otros. Y esa es la multiplicación. Claro, que vendría siendo como enseñarles la palabra del Señor, sí. Guiarlo a lo que hablábamos en unos capítulos anteriores de que busquen el reino de Dios y su justicia. También vimos en unos capítulos anteriores de cuando uno es más crecido, entiende de que en medio del conflicto, en medio de las situaciones, Dios está con nosotros. Ahora, en cada proceso de esto que vimos, Dios siempre está. Sí. Lo que pasa es que nosotros a veces no lo podemos percibir porque estamos viviendo distintas etapas en nuestras vidas.
Sí, ahora como dice Apocalipsis 2, si no me equivoco, dice que has perdido tu primer amor. Sí. O sea, quiere decir que todas estas etapas que hemos vivido, tenemos que volver a la primera. Sí. Porque la primera fue muy importante en tu vida. Entonces, ¿y quién no quisiera volver a experimentar eso de querer, las ansias de querer buscar, el querer escudriñar la escritura, tener más relación con Dios? Mira, hay una oración que hace el salmista cuando en el Salmo 50, parece que es 50 o 51, Yeah. no estoy bien claro, 50 o 51, cuando él peca y pide perdón al Señor, pero en la última fase del capítulo le dice al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Creo que tiene que ver algo con respecto a eso. Yo creo que nunca perdimos el primer amor, solo que perdemos el gozo de ser salvos, de relacionarnos con Dios por las distintas etapas de nuestra vida. ¿Entiendes? Vamos perdiendo el gozo de ser salvos, y cuando perdemos el gozo de algo nos da lo mismo, no compartimos el evangelio, vivimos de una manera distinta. Y creo que el salmista tenía mucha razón en eso, es decir, no perdió, él no estaba diciendo devuélveme la salvación. Devuélveme el gozo, el estar contento de ser salvo, de anunciar con alegría el mensaje de salvación. Es disfrutar lo que se nos dio. Claro. Lo que pudimos, no sé, ¿cómo podríamos decirlo? Con lo que pudimos canjear. Mira. Ese premio. Sí, mira, algo extraordinario. Por ejemplo, el Señor nos entregó la oración, ¿cierto? Sí. La oración que debiera ser un gozo, no debiera ser, tengo que ir a orar. Claro. Yo lo veo en el rosario, cuando oramos, todas las noches estamos orando, y ella en una habitación y yo oro en la otra, y yo a veces me quedo en silencio y escucho su oración, porque veo que le deleita el orar. ¿Y cómo creo que deleita el orar? Porque fluye y ora, porque creo que tiene ese gozo de permanecer en oración. Sí, ya se nos está terminando el tiempo. Nos están cortando la cabeza. Pero estamos muy gozosos de esto, de compartir con ustedes lo que quizá cada etapa están viviendo. Y quédense con esto. Quizás mucha gente dejó a Dios por estar viviendo una temporada o estar viviendo una etapa que no entendieron en qué etapa estaban viviendo, sí, y no la pudieron entender. Pero si tú estás viviendo una etapa de estas complicadas, no el primer amor, sino el crecimiento, la lucha, los conflictos, permanece. Que Dios te va a bendecir y Dios estará contigo. Y en cada etapa, como dice Alan, Dios va a estar ahí, va a estar mostrando su gracia, su misericordia. Y te recomiendo el libro de Eclesiastés, capítulo 3, donde habla Salomón de las distintas temporadas. Y es importante eso porque ahí aprendemos a identificar en qué temporada estoy y cuándo paso a la otra temporada para poder vivir la temporada que corresponde. Sí. Ya, Dios les bendiga, le damos las gracias por estar con nosotros. Y sea hasta un nuevo episodio de Aprendiendo y Desaprendiendo. Danos un like. Eso.